Attack on Titans es sin duda una de las series de anime más exitosas de los últimos tiempos. Iniciada ya por el año 2013, de a poco se ha ido abriendo paso entre las más famosas historias que tiene para traernos la cultura japonesa. Por eso es que a partir de hoy comenzaremos a hacer análisis de los episodios de esta serie a medida que vayan saliendo al aire. Si bien debo admitir que me hubiera gustado empezar esto mucho antes, por cuestiones de tiempo no pude hacerlo. Pero ya que vengo leyendo el manga hace varios años, voy a tratar de darles mi punto de vista de cada capítulo. En el día de hoy haré un resumen ligero de todo lo sucedido en la temporada final, es decir, desde el capítulo 1 hasta el 6 que ha salido hace unos días. Obviamente no les explicaré los conceptos básicos de la serie, ya que asumo que si estás viendo este video es porque conoces la serie y al menos viste hasta la última temporada. Habiendo dicho esto, comencemos con el análisis de los primeros episodios de la temporada final. Como todos saben, la historia finaliza en la anterior temporada con el gobierno habiendo sido derrocado por el ejército, ya con Eren habiendo obtenido al titán fundador y con un último intento por parte de Reiner, Zeke y Bertholdt para recuperarlo, el cual termina fallando a tal punto que Bertholdt es devorado por Armin y es ahora el nuevo titán colosal. El titán bestia es derrotado por Levi, mismo destino corre el acorazado. De no ser por la aparición del titán carreta, posiblemente todos habrían sido capturados. Al final de la temporada, Eren, Mikasa y Armin cumplen su sueño de conocer el mar, y el protagonista se queda mirando al horizonte, pensando que el enemigo está del otro lado. 4 años después, nos encontramos ante una guerra, con personajes completamente desconocidos y por algún motivo incluso hay niños peleando. Se nos revela que este enfrentamiento tiene como protagonistas a los habitantes de Marley, aquella nación enemiga de la isla Paradis, la responsable de colocar a los titanes que durante años rodearon los muros. Esta nación ha visto siempre como demonios a los descendientes de Ymir, tanto los que están dentro de la isla como aquellos que no pudieron huir con el rey Fritz y quedaron en el continente. Los erdianos que viven en Marley, para poder alcanzar el rango de ciudadanos de primera, deben elegir un camino: convertirse en guerreros. Soldados que pelearán todas las guerras de este país, irán al frente de batalla y serán los candidatos a recibir el poder de los titanes luego de cumplido el ciclo de los 13 años del actual poseedor. Pero solo los mejores entre los mejores podrán recibirlo, y lo harán demostrando su gran destreza y una total fidelidad a la nación que, irónicamente, los encierra en guetos. En esta batalla, el ejército de Marley se encontraba en una gran desventaja, y no podían utilizar el poder de sus titanes ya que el enemigo poseía armas capaces de derrotarlos. Debían destruir un tren acorazado que les impedía desplegar todo su poder, y solo tenían una alternativa: enviar al sacrificio casi 800 soldados erdianos para poder destruir las vías. Gabi, una de los guerreros erdianos, la principal candidata para heredar el titán blindado, ofrece una alternativa: quitarse su ropa de soldado y acercarse como una víctima de daño colateral hacia el enemigo. Al ser una niña, existe la posibilidad de que no intenten dispararle, y al estar lo suficientemente cerca, podrá lanzar una bomba hacia el tren y daría la oportunidad a su ejército de avanzar. Al ser avistada por el enemigo, estos titubean, creían que podía ser una trampa, pero no se animaban a disparar. Es entonces cuando ella finge caerse para poder agarrar la bomba que arrastraba con su pie y poder esperar tranquila la llegada del tren. Solo fue cuestión de esperar al momento justo y lanzar el artefacto explosivo. Habiendo dado en el blanco, la defensa enemiga queda desarticulada y da la oportunidad a sus compañeros de tomar la siguiente trinchera. Es entonces cuando el ejército de Marley, desde el aire, despliega el ataque pesado, enviando titanes comunes y más tarde al titán blindado de Reiner, al titán bestia de Zeke, al titán carreta, cuya portadora sabremos más tarde que se llama Pik, y el nuevo titán mandíbula, cuyo poseedor es Porco, el hermano de Marcel, quien fue devorado por Ymir en la isla Paradis años atrás. Por lo tanto, aquí hemos descubierto el final que tuvo la antigua poseedora del titán mandíbula. La batalla se lleva adelante con algunas dificultades, y a pesar que el enemigo demostró haber desarrollado armas que podían destruir incluso al blindado, la victoria fue para el ejército de Marley, gracias a la ventaja de poseer los titanes. Una guerra de 4 años finalizó en ese mismo momento gracias al poder de los hijos de Ymir. Si bien para el final de la guerra logran que todos los enemigos de Marley firmen un acuerdo de paz, bajo las condiciones que ellos quisieran, saben que hay una verdad única e innegable. Es cuestión de tiempo para que la ventaja de poseer algunos titanes deje de ser tal, ya que el mundo está avanzando tecnológicamente y están aprendiendo a vencerlos. Zeke ofrece una alternativa: deben mostrar ante todos
que han podido finalmente tomar la isla Paradis y con ella el poder de todos los titanes para que el mundo vuelva a temerles. Le queda menos de un año y quiere utilizarlo para recuperar el honor perdido hace mucho tiempo frente a los demonios de la isla. Se sabe que durante los últimos 3 años han enviado una gran cantidad de barcos para explorar la isla y ninguno volvió. Es evidente que esta ha sido totalmente controlada por sus habitantes. Y no hay que olvidar que no solo tienen en dominio el titán de ataque y el colosal, sino que además hay soldados como Mikasa y Levi que pueden ser incluso más peligrosos. Tal como he contado, el nuevo poseedor del titán mandíbula, Porco Galliard, fue quien participó en su nueva forma durante la última batalla. Pero, a pesar de haber salvado a Reiner, no deja de recriminarle la muerte de su hermano, a pesar de no poder ver sus memorias. Le recuerda que él solo se sentó a ver cómo los demás eran asesinados cuando estaban en la isla Paradis. En ese momento, Pieck interrumpe la conversación. Ella debía caminar con muletas, ya que su forma de titán carreta puede mantenerse durante largos periodos de tiempo. Y como en esta ocasión había estado transformada durante 2 meses, había debilitado mucho todo su cuerpo, a tal punto que olvidó cómo caminar. Pieck le dice a Reiner que debería ir con Gaby, Falco, Udo y Sofía, ya que ellos también se encuentran preocupados por la situación actual. Sabiendo que los titanes se vuelven poco a poco menos útiles, entonces los Erdianos en Marley cada vez serán peor vistos y jamás podrán ascender socialmente de nuevo. Todo esto mientras veían cómo eran enviados los prisioneros de guerra de vuelta a sus países para que cuenten sus traumas y hagan crecer el temor hacia los titanes en todo el mundo. Los Erdianos siempre serían vistos como demonios para todos. Reiner se dirigió hacia donde se encontraban. No podía evitar ver en ellos la imagen propia de sus compañeros cuando tenían esa edad, con esa inocencia propia de quien no conoce el mundo, a tal punto que él mismo se sintió, aunque sea por un segundo, como un pequeño niño. Ya estando en el tren que los llevaría de regreso a su ciudad natal, Liberio, hogar de todos los Erdianos, Reiner hace prometer a Falco que, a pesar de estar muy por detrás de Gaby en la competencia para obtener el titán acorazado, deberá hacer aún más esfuerzos que antes para ganarle en la competencia, ya que ambos quieren evitar que ella lo consiga, condenándola a tener una corta vida de 27 años. Ya habiendo llegado a Liberio, podemos ver cómo aquellos soldados, a quienes no podíamos ver más que como enemigos, tenían vidas normales y familias que sufrían por ellos. ¿Tal vez hemos visto toda la historia con los ojos equivocados? ¿Cómo podían ser los malos aquellos ciudadanos marginados del resto, que esperan en familia el regreso de sus seres amados? Falco pudo descubrir que no solo vuelven los ganadores, sino también aquellos que han perdido hasta su salud mental, aquellos que entregaron hasta lo último por su país. Al ver cómo eran maltratados por sus propios compañeros, él se acerca a ayudarlos, con pena por todo lo que han sufrido. En otra escena, podemos ver cómo los poseedores de los titanes se encuentran reunidos discutiendo sobre la imperiosa necesidad de recuperar el titán fundador, dado que representa un peligro para todo el mundo, pero además traería una gran ventaja para ellos, volviéndose nuevamente útiles para Marley. Pero para ello dependen de la familia Tibur, los poseedores del titán martillo de guerra y que controlan la voluntad de la nación entera. En el posterior episodio podemos ver cómo Reiner, ya en su hogar, recuerda todo su pasado, los duros entrenamientos a los que fue sometido para convertirse en un guerrero, cómo fue el proceso de selección de él y sus compañeros, y también podemos saber que en realidad él no era de los mejores, ni siquiera era el primer candidato a obtener el titán acorazado. Aún así, previo al primer ataque a la isla Paradis, Reiner, Annie, Berthold, Marcel, Pieck y Zeke eran los portadores de los titanes que poseía Marley y serían los encargados de retomar aquel territorio para recuperar al fundador. Porco, quien era inicialmente el gran candidato a obtener el titán acorazado, estaba indignado al no haber sido elegido. Todos sabían que él lo merecía por encima de Reiner. Ya en la isla, Marcel le confiesa a Reiner una terrible verdad. Él influenció a los miembros del ejército, hablando bien de él y mal de su hermano, para que no sea elegido como titán y así salvarlo del terrible destino que tienen sus portadores. En ese mismo instante, un titán, quien luego sabríamos que era Ymir, se despierta al ver la luz del sol y ataca a Reiner. Marcel lo salva, pero es devorado. No solo estaban perdiendo un compañero, sino también el poder del titán mandíbula. Reiner huyó asustado, aterrorizado de lo que acababa de suceder. Al ser alcanzado por sus compañeros, estos le insisten en volver a su país, pero este se negó, y los motivó a seguir con su misión, ya que, si regresaban fracasando y con uno menos, solo serían devorados para darle su poder a otros. Así que, motivados por quien intentaría ser su nuevo líder, con todo y sus grandes falencias, decidieron avanzar y dar ese primer ataque, el que cambiaría la vida de Eren y todos los demás.
Luego de pasar años con sus nuevos compañeros e incluso encariñarse con varios de ellos, luego de haber fallado desde antes de empezar y volver habiendo fracasado también, ya que, aunque recuperaron el titán mandíbula, perdieron a Marcel y también a Annie, se siente con una gran culpa, a tal punto que quería quitarse la vida. De no ser porque en el último momento se dio cuenta que los niños lo necesitaban, tal vez hubiera sido ese su final. Mientras tanto, Falco se había acercado a un soldado algo misterioso, el cual de a poco estaba ganando su amistad. ¿Su historia? No se atreve a volver con su familia luego de la guerra. Había visto el infierno con sus propios ojos. Avanzando hacia el cuarto capítulo, podemos ver cómo Falco se hizo poco a poco amigo de este soldado y comienza a ayudarlo a contactarse con su familia, ya que a él no le vigilan la correspondencia por ser un guerrero de Marley. A su vez, Theo Magat se reúne con Willy Tibur, el líder de la familia poseedora del último titán que aún no ha hecho aparición, y también quienes toman las decisiones más importantes para dicho país. ¿Por qué Marley es controlada por una familia de ardianos? Los Tibur, antiguamente, enfrentaron al rey Fritz en la antigua guerra que casi destruye Marley. Por ese motivo, todos sus descendientes no son vistos como demonios, ya que son aliados y salvadores de esa nación. Willy Tibur le dice a Magat que, en el próximo festival, explicará al mundo toda la verdad sobre su familia, qué sucedió en el pasado y por qué el verdadero enemigo es la isla Paradis. Pero también le informa que necesitará el apoyo total de Marley y sus guerreros, por lo que le pide su confianza. Avanzando en los preparativos, Magat le informa que el lugar elegido para el festival dentro de Liberio ya estaba siendo preparado, aunque debe avisarle que ha recibido información. Algunas ratas se habían infiltrado en su hogar y debían tener cuidado. Entretanto, Falco sigue hablando con su nuevo amigo en el hospital, al cual le dice que no cree que pueda superar a Gaby y salvarla de ser el próximo titán acorazado, pero al menos se sentía feliz de poder ayudarlo enviando las cartas para él. Faltando un día para el festival, estando con los altos mandos de las distintas naciones que fueron invitadas, Willy Tibur se encargó de explicar que ninguno de ellos son enemigos y que la verdadera lucha está en otro lugar. Pero eso lo explicará frente a todos más tarde en el gueto de Liberio, al día siguiente, por lo que los invitaba una vez más a presenciar lo que cambiaría la perspectiva del mundo para todos. Al día siguiente, los niños guerreros estaban muy felices, ya que podían presenciar algo que nunca tenían para ellos. Las horas pasaban y se divirtieron hasta que cayó el sol, y todos debían presentarse en el auditorio creado especialmente para la charla de Tibur. Pero Falco, antes de eso, le pidió a Reiner un favor, y es que lo acompañe a ver un amigo que estaba deseoso de encontrarse con él. Al llegar a ese lugar, este lo saluda y le dice que han pasado 4 años desde la última vez que se vieron. Reiner, al ver frente a frente a ese soldado, se da cuenta que estaba delante de Eren. Mientras Reiner veía aterrado a Eren, este le dice a Falco que son viejos amigos que no se veían hace mucho. Willy Tibur se encuentra con la líder del clan del Este, la cual le dice que espera ansiosa por saber cuáles son las noticias que él tiene para dar. Poco tiempo después, el espectáculo principal, las palabras de Willy Tibur, están por comenzar y este se prepara para salir. Los altos mandos de la armada de Marley, también de la naval, y embajadores y políticos de todas partes del mundo se encontraban en ese lugar. Ese día, ellos eran el centro del mundo. A la par, Eren intenta hablar con Reiner y le recuerda que se encuentran debajo de un edificio lleno de gente, en donde podrán escuchar todo sin necesidad de salir. La forma en que le remarca que había gente encima de ellos es una clara amenaza. Si desea que nada malo suceda, entonces será mejor que no intente hacer algo contra él. Este le pregunta por qué se encontraba allí y Eren le dice que por el mismo motivo que él. Willy Tibur cuenta a los presentes que hasta hace 100 años el Imperio Ardiano, bajo el mando de la familia Fritz, dominaba el mundo usando el poder de sus titanes. Casi 3 veces la cantidad de humanos que existen actualmente fueron eliminados por los titanes. Etnias y culturas enteras habían sido exterminadas. Cuando ya no quedaban más enemigos, los ardianos comenzaron a matarse entre ellos. Fue entonces cuando un hombre de Marley, Elos, gracias a su habilidad de manipulación, logró que uno a uno los clanes fueran cayendo y se unieran bajo el mando de la familia Tibur, quien pasaría a poseer el poder 8 de los 9 titanes, haciendo que el rey Fritz huyera a una isla con su último poder titán, el del fundador. El problema es que el rey no se fue solo, huyó junto a sus seguidores y también con 10 millones de titanes colosales, y bajo la amenaza al mundo de que, si alguien interfería con su reino, los liberaría para que aplasten absolutamente a todos, exterminando a todo lo que no se encuentra en la isla. Tibur explicó que el único motivo por el cual aún no fueron liberados esos titanes es simple suerte o casualidad. También contó que su nación envió 4 guerreros para acabar con esa amenaza, pero solamente volvió uno de ellos con vida. A la par,
Los poseedores de los titanes estaban siendo apartados por los soldados y llevados a distintos lugares. Todo por órdenes de los altos mandos, o eso parecía, ya que en realidad eran llevados a distintas trampas para que no puedan convertirse en titanes. Aunque Pieck había sospechado algo y antes de ser capturada realizó una acción que posteriormente la salvaría. Cuando fingió que fue a abrazar a uno de sus compañeros, en realidad pidió ser seguida porque le parecía sospechoso lo que estaba sucediendo. Falco, quien escuchaba como Eren le dice a Reiner que ambos son iguales, ya que los dos pensaron que estaban salvando al mundo, comienza a darse cuenta que, hace 4 años, Reiner se encontraba en la isla. Eso significa que estaba frente a un enemigo de Paradis. Mientras tanto, Tibur explica que la verdadera historia de la guerra no es esa, sino que ha sido una mentira. La realidad es que ni la familia Tibur ni la familia Elos se han encargado de finalizar la guerra. El mismo rey Fritz fue quien finalizó con todo el enfrentamiento, quien cansado de esta carnicería y lamentando todo lo ocurrido, decidió aliarse con los Tibur, quedándose con el titán fundador para poner fin al Imperio Ardiano. El nombre de aquel Tibur era Elos, es decir que no hubo tal héroe de Marley. El motivo por el cual los titanes jamás atacaron al mundo es porque creó una promesa transmemorial que obligaba a todos sus descendientes que hereden el titán fundador a no utilizar jamás la alternativa de liberar a los titanes de las murallas. Por lo tanto, el mundo ha estado siempre a salvo. Su deseo siempre ha sido el de conservar la paz. El público comenzó a dudar entonces. ¿Cuál es la amenaza de la isla Paradis? Su rey no quiere invadir el mundo. Es entonces cuando revela que los muros están formados por los millones de titanes que aún posee la isla Paradis y que sucedió una rebelión en la cual el titán fundador fue robado. El que tiene el poder de destruir el mundo es Eren Yeager. Y por eso, todas las naciones deben unirse para detener de una vez y por todas la amenaza, hoy más real que nunca, que representan los Erdianos. Falco se dio cuenta que fue utilizado por Eren y este le confiesa que sus cartas eran para sus amigos y no su familia. Eren le dice a Reiner que antes pensaba que todos en el continente eran sus enemigos, pero habiendo vivido con todos ellos, se dio cuenta que estaba equivocado. Hay tanto buenas como malas personas, y se pregunta por qué tuvo que suceder todo esto, por qué su madre tuvo que morir. Reiner, ya sin poder soportar la culpa, le pide a Eren que acabe con su vida, no puede más con todo lo que carga. Eren, poniéndose de pie, le dice a Reiner que ambos son iguales, y esto ha sido desde que nacieron. Y así como él decidió avanzar destruyendo la muralla hace tantos años, él hará lo mismo para aplastar a todos sus enemigos. El episodio 5 finaliza con Eren transformándose en titán, destruyendo aquel edificio y devorando a Willy Tibur enfrente de todo el público que no terminaba de entender lo que sucedía. Y así llegamos al episodio que ha sido estrenado hace poco, en el cual podemos ver un poco más de las motivaciones de la familia Tibur y nos muestran que ellos también eran personas que tenían una familia, que podían ser unidos y pensar en sus seres queridos. Resulta que él estaba completamente consciente de todo lo que sucedía y sabía perfectamente que era muy probable que el día en que hable sea asesinado, pero su deber era hacer lo que sea necesario para acabar con el enemigo de la isla. Su plan era simple y arriesgado. Se expondría a sí mismo para hacer salir al enemigo. Es la única manera en que podrían verlo frente a frente. No saben quién está detrás de todo o qué quiere, solo saben que morirá mucha gente inocente, e incluso oficiales de alto rango. Pero es un precio que debe pagar, el de reconstruir Marley, con tal de salvar a su país de aquellos que querían destruirlo totalmente. Eren se lanza inmediatamente encima de los oficiales de Marley para acabar con ellos, y a su vez, Gabi, protegida por Colt, puede ver cómo Sofía fue aplastada por una roca gigante y luego cómo Udo sufre un peor destino, siendo aplastado por toda la multitud que huía del lugar. Es entonces cuando al fin hace aparición la hermana de Willy, la verdadera portadora del titán martillo de guerra, para cumplir con su objetivo, detener a Eren. Se inicia una pelea colosal donde Eren trata de evitar que su rival termine de formarse, pero no lo logra ni siquiera golpeándolo con todo lo que tiene. Gracias a su poder de endurecimiento y su capacidad de crear armas, es que atraviesa a Eren y logra alejarlo. Estando ambos frente a frente, los cañones de Marley lo dejan en una gran desventaja y el titán martillo de guerra lo deja también sin manos, quedando Eren por un momento totalmente al descubierto. Lo que parecía ser el fin es en realidad la llegada de Mikasa y todos los viejos compañeros de Eren, quienes comienzan a dar batalla contra los soldados de Marley. Mikasa le reclama a Eren que vuelva de una vez, ha matado inocentes, incluso niños, debe detener esta masacre. Eren, ignorándola, simplemente le pide que distraiga al titán martillo de guerra. Ha descubierto cómo devorar a su usuaria. Mientras tanto, Connie, Sasha y los demás avanzan por la ciudad poniendo en marcha su plan.
Sus armas y su equipación son totalmente nuevas, se han modernizado mucho en estos años y ahora están a la par de los soldados de Marley. Eren, aprovechando la distracción, pudo deducir que el titán no era controlado desde su interior, sino desde otro punto fuera del cuerpo. Es así que se lanza una vez más a la pelea, convirtiéndose nuevamente y desentierra a la usuaria del titán, separándola del cordón que la unía al martillo de guerra. Estando a punto de devorarla, llega el titán mandíbula a intentar recuperar el fundador al comerse a Eren. Pero, al momento de dar la mordida final, Levi aparece y evita la catástrofe. El mandíbula se vio ahora rodeado por enemigos. Unos simples humanos están metiéndolo en apuros. ¿Será este su fin? Les daré ahora una breve opinión personal, ya que este video se ha hecho demasiado largo. La serie está ahora dándonos el punto de vista de aquellos que fueron establecidos como enemigos. El autor quiere decirnos que no hay buenos ni malos, simplemente historias y puntos de vista, y esto lo podremos ver a partir de este momento. Tal vez todos han tenido malas acciones, pero desde su punto de vista creían que hacían lo correcto. La animación siempre resulta ser excelente, y aunque he visto a varios quejándose por varios detalles, yo no seré uno de esos puristas. Pude disfrutar de estos capítulos, pude disfrutar la animación y la historia no deja de encantarme. Para el próximo análisis, que será en unos pocos días, les vamos a traer una mejor opinión y más detalles. A partir de este punto, hablaremos de cada capítulo que salga en forma particular. Les agradezco por haberse quedado hasta el final del video. Si les gustó lo visto, no olviden suscribirse y dejar un like. Sin tener más que decir, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima. Acaba de llegar un genio.